escuchan? Si hay alguien, todavía yo no puedo ver cuántos conectados hay, pero buenas tardes. Ya estamos por empezar en unos minutitos. Muchas gracias por estar conectados. Si estás aquí, alguien te mandó el link y no sabes de qué es exactamente, te platico. Vamos a hablar de un tema que, aunque vamos leyendo mucho, escuchamos por todas partes últimamente, pues al final es nuevo y tenemos muchísimas preguntas, muchas dudas. Tiene mucho que ver con el tema de la obesidad y la diabetes, así que si conoces a alguien a quien le pueda ayudar esta información, mándale el link, ayúdanos a compartirlo y pues poder llegar a más lugares. En un ratitito ya empezamos. Ya vamos a empezar. Ya los escucho, qué bien. Bueno, pues les recuerdo, el nombre de este live es justamente si se pueden revertir los riesgos de las complicaciones que causa la obesidad y la diabetes en pacientes con COVID. Entonces, pues es un tema súper interesante, súper nuevo. Yo soy Miriam Micelo y, como todos los que estamos en casa viviendo el desarrollo del mundo en esta pandemia, pues encerrados, ¿no? Esperando, cuidándonos, cuidando a los demás, tratando de mantenernos en contingencia para poder pasar lo antes posible todo esto. Por lo que leemos, por lo que vemos en Facebook, por lo que todas las noticias todo el tiempo están dando, por la novela de las 7, sabemos que más o menos el panorama general, y denme un segundo, ¿sí? ¿Sí? Perdón, llamada urgente. ¿Alguien me puede escribir si me está escuchando, por favor? Nada más para verificar que sí me escuchan bien. Sí me escuchan bien. Súper. Entonces, les decía, un poquito, pues hacer un repaso del panorama general. Sí, ya me escuchan. Súper, gracias, So. Un poquito del panorama general que tenemos. Sabemos que hay más de 36,000 pacientes en COVID. Tenemos 3,573 defunciones al día de hoy confirmadas, por desgracia. Ya pasó esto en otros países, estamos como viendo una novela repetida, por desgracia, está pasando en México y pues estamos luchando todos juntos para que esto pase. Entendemos que la información se genera día a día con lo que se va estudiando, con lo que se va conociendo, con lo que es la investigación, el desarrollo. Al final, pues la cuestión médica, el hecho de que sea una enfermedad nueva, no nos da muchas respuestas totales, ¿no? Pero bueno, uno de los temas que últimamente hemos escuchado mucho y seguro has escuchado y por eso estás conectado, es el tema de que los pacientes con obesidad o diabetes tienen mayores complicaciones cuando son infectados por COVID. Te repito, sería maravilloso que nos ayudes a compartir esta información a quien le ayude, a quien le pueda ser de utilidad. Para platicar este tema, hoy contamos con la doctora Miriam Vargas. Ella es endocrinóloga certificada por el Colegio Mexicano de Endocrinología, profesora en varias universidades de la Ciudad de México y directora de New Penta México. Doctora Vargas, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Miriam, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Y pues efectivamente es un tema del que es necesario hablar, ¿no? Seguramente estamos escuchando, como bien decías, mucha información acerca del COVID, sobre todo en nuestro país, con las estadísticas del problema de la obesidad y la diabetes que conocemos, ¿no? Oye, doctora, escuchamos mucho, pues ya sabes que las redes nos dan un chorro de información y a veces uno hasta la hace de médico con Google, ¿no? Entonces, sabemos que México tiene un tema de obesidad, sabemos que 7 de cada 10 mexicanos
tienen obesidad, escuchamos que el IMC, que el perímetro abdominal, que la celulitis. Podemos empezar con saber médicamente qué es la obesidad. Sí, la verdad es que mucho se ha utilizado y al principio se definió la obesidad por grados o niveles de índice de masa corporal, pues porque es una medida muy sencilla que se puede hacer, porque todos lo podemos hacer, solo necesitamos medir al paciente un estadímetro y una báscula de cualquier característica, ¿no? De hecho, todos los estudios que se hacen, que se han hecho los más grandes a nivel mundial, se basan justamente en el índice de masa corporal, por esto, porque es muy sencillo medirlo, pero en los últimos años se ha vuelto obsoleto el índice de masa corporal, ya que solo nos habla del espacio que ocupamos más bien, sí, bueno, del espacio que ocupamos en el espacio en general, ¿no? Claro. Exactamente, o sea, no nos dice si es hueso, si es grasa, si es agua, si es músculo, y por eso es que les decía que se ha vuelto un poco obsoleto en los últimos años, porque ahora sabemos que tenemos que hablar necesariamente de composición corporal para poder dar una idea de cómo está el estado de salud de las personas, ¿no? Entonces, la definición actual de obesidad en realidad es el aumento de la grasa corporal y las consecuencias que esto tiene, que tiene pues bastantes, ¿no? Entonces, claro, es diferente tener un índice de masa corporal elevado porque tengo mucho músculo que a tener un índice de masa corporal elevado porque tengo poco músculo y mucha grasa. Es una claro, diferencia en salud completa, total. Sí. Oye, doctora, y digo, hablando de complicaciones que tú mencionas, sabemos nuevamente, pues todos los que estamos escuchando esto, que México tiene un gran problema de obesidad y de diabetes y de otras cosas, ¿no? Entonces, quisiera saber desde tu punto profesional, ¿cuáles son las principales enfermedades que están asociadas a esto en México? Pues, en realidad, lo que pasa, Miriam, es los pacientes llegan por las complicaciones de obesidad más que por la obesidad misma a las consultas, ¿no? O sea, todo lo que tratamos pacientes con obesidad sabemos que difícilmente llega exclusivamente el paciente diciendo tengo un problema de obesidad, sino que llega por cualquiera de las complicaciones, ¿no? Que en general, pues estamos muy acostumbrados a hablar de diabetes, ¿no? La obesidad genera un riesgo del 40 y algunos pacientes hasta 80% de riesgo de diabetes, ahora les voy a explicar un poco más adelante, pero también genera un riesgo cardiovascular, que es este riesgo de infartarse muy alto, riesgo de tener infartos o embolias cerebrales, con depresión está asociado fuertemente el problema de obesidad, con problemas respiratorios, que también es muy común esta cuestión de la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que son estos pacientes que roncan, ¿no? El hígado graso, que también ya se ha vuelto un diagnóstico muy común, ¿no? Que es justamente que la grasa se deposita encima del hígado y entonces lo inflama y causa alteración en su función, que incluso a los días actual o a los momentos actual ha llegado a causar que incluso algunos pacientes requieran un trasplante hepático. A esos niveles estamos llegando, ¿no? Tras el sistema digestivo, muchos pacientes con obesidad cursan con estreñimiento, síndrome de colon irritable o que le dicen intestino irritable, ¿no? Es muy, muy frecuente, entonces llegan por estas complicaciones, o lo que yo veo mucho en la consulta, que es el problema de alteraciones menstruales e infertilidad, ¿no? Entonces, generalmente lo que ocurre, como te decía, Miriam, es que los pacientes llegan por cualquiera de estas enfermedades que todas desarrollaron a partir de que acumulamos mucha grasa y esta grasa secreta sustancias que dañan a todos nuestros órganos y no tratamos justo la causa. ¿Qué tendríamos que tratar? Pues la grasa que se acumula, ¿no? Y de lo que te hablaba en cuanto a la enfermedad que tenemos como más relacionada con el problema de obesidad es la diabetes. Si me regalan la gráfica, les voy a explicar y te voy a explicar cómo es que se está relacionando el grado que tenemos de obesidad con el riesgo de padecer diabetes, porque ahora dicen, ¿por qué hay tantos pacientes con obesidad en México? O sea, ¿no? ¿Sabes? Ahora hay publicidad acerca de la diabetes en todas partes, pues porque es algo que estamos viviendo a diario, ¿no? Entonces, esta es una gráfica en la que se explica justamente lo que ocurre con los pacientes con obesidad y el riesgo que tienen
de padecer diabetes. Entonces, en la línea vertical del lado izquierdo está del 0 al 100 el porcentaje de riesgo que se puede tener. Y abajo, en la línea horizontal, está el índice de masa corporal, ¿ok? Entonces, dependiendo del índice de masa corporal, es el riesgo que tienes de desarrollar diabetes. Ahora, vámonos un poquito para atrás, ¿qué es el índice de masa corporal, no? Desde que estábamos hablando. Pues es la relación entre la talla al cuadrado y el peso. Entonces, eso lo sacamos únicamente con esto. Los niveles sanos o el índice de masa corporal en donde decimos que un paciente está dentro de rangos saludables es entre 22 y 24.9, ¿no? Arriba de 25 es problema de sobrepeso y arriba de 30 ya es obesidad y se va dividiendo en obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Que es okay, o sea, las barritas azules son las que ya nos están indicando los rangos de obesidad. Exactamente, las que ves en diferentes tonos de azules ya empiezan a ser pacientes con obesidad, pero fíjate, lo interesante es ver desde que un paciente tiene un 22 de índice de masa corporal, que acuérdense que les dije que está perfectamente dentro del rango de lo normal, sí, empieza a ver un 3% de riesgo. Después, el paciente que ya está entre 24 y 24.9, que está rayando, que alcanza todavía a entrar dentro de lo normal, ya tiene un 5% de riesgo de diabetes. Y fíjate cuando el paciente ya se está acercando entre el 29 y el 30, ya tiene casi un 40% de riesgo de diabetes. Y el que tiene una obesidad, la que hablamos de obesidad mórbida, que cada vez hay más pacientes con estos grados de obesidad en México que antes no se veían, ya tienen prácticamente un 85% de riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, la verdad es que sí pues está el peligro latente, obviamente, de que un paciente con obesidad desarrolle esta enfermedad. Y por otro lado, doctora, qué fuerte darnos cuenta con estas gráficas que están, la verdad está bien padre, que sí se puede prevenir, ¿no? Que seguramente lo vamos a platicar más adelante, pero que sí tenemos muchos semáforos, o sea, que sí nosotros mismos podemos ir viendo hasta qué punto vamos incrementando el riesgo, ¿no? Quiero preguntarte, doctora, hablando ahora del tema de obesidad, decías por ahí el tema de respirar, ¿no? La apnea del sueño, los pacientes que roncan, que además en algún momento yo leí por ahí que varios pacientes tenían causa de divorcio por eso, ¿no? Saludos a uno de mis cuñados, por cierto. Entonces, quiero preguntarte, doctora, sabemos que la obesidad ya por sí sola está asociada con una disminución en la capacidad pulmonar funcional. O sea, de por sí, estos pacientes que de repente subes las escaleras y te cuesta trabajo respirar, incluso nosotros mismos, ¿no? Que subimos de repente de peso y tú mismo sientes que te agitas. A mí me pasa hasta cuando me aprieta la ropa, ¿no? Te usas una faja, o sea. Entonces, lo sabemos ya de por sí en estos pacientes. Ayúdanos a entender qué pasa con el paciente que tiene obesidad o sobrepeso más COVID. Pues justamente aquí lo que ocurre es que todo se complica, Miriam, o sea, y no solamente con COVID, ahora les diré un poquito más adelante que en realidad el panorama de cualquier enfermedad, por sencilla que parezca y cualquier procedimiento quirúrgico, por ejemplo, por sencillo que sea, con una persona con sobrepeso o obesidad, ya empieza a ser complicado, ¿no? Y es el caso justamente de la infección por este virus que estamos viviendo actualmente. Lo que ocurre es que los pacientes con obesidad tienen muchos factores por los cuales son propensos a complicarse más, ¿no? Los pacientes con obesidad, que acuérdense, y voy a ser repetitiva en esto, la obesidad es el acúmulo de grasa más allá de lo normal. Lo que ocurre es que la grasa ahora tenemos muy, muy claro que incluso es un órgano. Antes se pensaba que la grasa era un tejido inerte, o sea, que no tenía ninguna función, pues. Y ahora sabemos que tiene muchísimas funciones, e incluso es un intertejido, como me parece muy inteligente, porque secreta hormonas, tiene que ver con algo que se llama neurotransmisores, que son sustancias que le ayudan al cerebro a saber que tenemos hambre, que ya no debemos tener hambre, que nuestro estómago está ya lleno o satisfecho de comida y varios procesos más. Entonces, secreta hormonas, secreta factores inflamatorios y aquí viene el primer problema, ¿no? La grasa, los adipocitos, lo que llamamos el tejido adiposo, que es finalmente la grasa, son las células de grasa,
normalmente tienen un tamaño, ¿no? Cuando nosotros nos sobrealimentamos, estas células de grasa se empiezan a hacer cada vez más gorditas y se empiezan a multiplicar, ¿no? Eso se llama hipertrofia e hiperplasia de la grasa. Y cuando están más gorditas esas células y cuando están más apretadas, porque hay mayor cantidad de células, lo que empiezan es que empiezan a secretar muchas sustancias que son inflamatorias, que normalmente alguien que no tiene esa cantidad de grasa no las tiene. Entonces, por eso, seguramente muchos de ustedes han escuchado el término que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica. No sé, están hasta de risa, doctora, ¿no? Que no falta el que dice, yo no estoy gordito, estoy inflamado. O sea, claro, lo decimos sin saberlo. Claro. Pues justamente es para las dos cosas, ¿no? O sea, está este problema que hay una inflamación crónica. Entonces, normalmente nosotros producimos inflamación como una respuesta, o para qué está programada la inflamación, como para dar una respuesta a un agente infeccioso. Es la manera en la que el cuerpo se defiende de un agente extraño que no debería de estar en nuestro cuerpo. Entonces, imagínense que el estado de inflamación crónica es como tener todo el tiempo algo que está estimulando a nuestro metabolismo a producir una defensa. Entonces, es como que está en un estrés crónico nuestro cuerpo, para empezar, ¿no? En segundo, lo que mencionabas esto la complicación esta de la apnea obstructiva del sueño, se da porque hay un aumento en el volumen del perímetro abdominal. De hecho, pues, es uno de los parámetros para definir el problema de obesidad. Y lo que ocurre es que, pues, finalmente nuestro tórax es una caja, o lo que llamamos la caja torácica, pues está, acuérdense, compuesto de huesos, ¿no? Está la columna vertebral, están las costillas, es una caja como tal. Los pulmones están contenidos dentro de ellos y el único lugar flexible que tienen hacia dónde expandirse es hacia abajo, hacia el diafragma. Y el diafragma es la división entre el tórax, ¿no? Los pulmones y el abdomen. Cuando una persona no tiene problema de obesidad y necesitamos hacer inspiración, nuestros pulmones bajan porque el diafragma se lo permite, se expanden perfectamente, puede entrar toda la cantidad de aire que necesitamos. En el momento que exhalamos, pues sale el aire y los pulmones regresan a su tamaño normal. ¿Qué ocurre con el paciente con obesidad? Pues lo que pasa es que no tiene esa capacidad para poder expandirse los pulmones porque está lleno de grasa y entonces choca el diafragma con esto, ¿no? No se puede expandir y entonces la capacidad ventilatoria de los pacientes, que es esta expansión de los pulmones, está limitada. Entonces, de ahí, ya, si ustedes ven a las personas con obesidad, eso, lo que decías, ¿no? Que les falta el aire, que les cuesta trabajo respirar, que incluso hacer algunos esfuerzos tan sencillos como amarrarse las agujetas, ¿no? Les cuesta trabajo, es por eso, porque sus pulmones están comprimidos, por así decirlo, y está disminuyendo. Obviamente esto, doctora, supongo que está ligado a que el paciente COVID, ¿no? Tiene una disminución de la capacidad pulmonar. Exactamente. Por eso, todavía peor para un paciente con obesidad. Exactamente, y entonces aquí van dos cosas, ¿no? Lo que dijimos, primero, la cuestión de la inflamación crónica, segundo, la capacidad ventilatoria, tercero, todos los pacientes con obesidad pues están más propensos a complicaciones crónicas, como ya lo vimos, ¿no? O sea, los pacientes con obesidad generalmente pues ya tienen o prediabetes, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que estos cuatro son los factores de riesgo más importantes para complicarse los pacientes con COVID. Y lo último que se ha estudiado, y es en lo que, acuérdense que esto es una enfermedad que estamos sabiendo cada día algo nuevo, o sea, estamos apenas descubriendo qué es lo que pasa, están apenas haciendo los estudios y todo está saliendo a vapor. Entonces, lo que ocurre es que ahora se ha descubierto que estos adipocitos, estas células de grasa que les platicaba, tienen la capacidad de producir, para empezar, unas células que se llaman miofibroblastos, que son lo que causan la fibrosis pulmonar. ¿Por qué se complican los pacientes con COVID? Porque hacen algo que se llama fibrosis pulmonar y esto impide que tengan una adecuada ventilación los pacientes. ¿Qué hace? O sea, algo fibroso, imagínense algo fibroso. Cuando decimos, por ejemplo, que una carne está fibrosa, así como se lo imaginan, con cosita blanca y que no se puede expandir. No sé si me estoy explicando, sí, Miriam. Sí, claro, como pellejoso, ¿no? Exacto. Sí, claro.
eso justo es lo que le pasa a los pulmones y entonces ya no tienen esa capacidad de expandirse normalmente. Entonces, lo que se ha descubierto justamente es que los adipocitos, cuando se ponen en contacto con el virus, se desarrollan o se convierten en esas células fibrosas. Uno. Dos, que los adipocitos tienen la forma de comunicarse del virus con las células es mediante un receptor que es como una cerradura, ¿no? Una cerradura y una llave para que el virus se comunique con las células y para que todas las hormonas, etcétera, que tenemos en el cuerpo se comuniquen con las células y tengan una acción, necesitan de receptores. El receptor es la que te dije, donde se pone la llave, ¿cómo se llama eso? La cerradura, sí, gracias. El receptor es la cerradura y la llave llega, ¿no? Entonces, los adipocitos tienen cerraduras que reconocen perfectamente al virus, pero tienen mucho más. O sea, lo que sabíamos es que los pulmones lo tenían, pero el problema es que los adipocitos también lo tienen. Entonces, funcionan como un reservorio para replicarse. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene mayor cantidad de células adipositarias está replicando mucho más rápido y en mayor cantidad del virus. Entonces, ok, oye, se me ocurrió una pregunta, doctora, no tengo idea si hay respuesta, pero esto que estás explicando, ¿tendrá que ver esto con los pacientes que se recuperan y después recaen? O sea, tenemos ya estadística de los pacientes que pasan por obesidad, que tienen que ver con obesidad y sobrepeso, porque tendría un poco de sentido con esto que nos dices. Sí, claro. Fíjate que en las recaídas, como apenas se está viviendo la recaída, ¿no? O sea, vino la primera ola y que sabemos en Asia y en Europa que ya también están saliendo, apenas están empezando las recaídas y que están hablando de esto, que incluso no hay no generamos inmunidad hacia el virus. Los pacientes que ya se infectaron se están reinfectando. No sabemos, o sea, es probable, tendrán que ver ahora que si son los obesos los que se reinfectan más o no, ¿no? Pero pues pudiera ser, pues seguro, porque lo que tienen es un espacio más ávido de ese virus que una persona que no tiene tanta cantidad de grasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad es pues preocupante y este hallazgo definitivamente va a ser un parteaguas de aquí en adelante en la medicina y en el manejo de los pacientes con obesidad porque no sabíamos esto. Claro. Oye, doctora, pues es que hablando, regresando un poquito a todos los que se están conectando ahorita, la doctora Miriam Vargas, endocrinóloga, certificada por el Consejo de Endocrinología de México y directora de Neopenta México. Estamos hablando de las complicaciones de COVID con obesidad y sobrepeso. Es importante que mencionemos que este live es más para ayudar de verdad a gente que pueda, como están escuchando, muchos de los padecimientos que tienen que ver con la obesidad se pueden incluso evitar. Podemos frenar muchas de las patologías que, por lo que nos está explicando la doctora, a tiempo si tomamos acción. Y en este tema, doctora, yo te quiero platicar que estos días he estado como pensando mucho en el tema de la obesidad y me doy cuenta que es un tema que nadie quiere hablar y que nadie quiere tratar. O sea, el familiar no lo menciona porque pobrecito se va a sentir mal. El médico, muchos médicos, no hablo, obviamente no generalizo, pero en su mayoría no tratan al padecimiento del paciente. Tienen al paciente enfrente, el paciente va por gripas, ¿no? Por una infección intestinal y pues tiene obesidad y el médico lo trata por el motivo por el que el paciente está. A veces por hipertensión, por otras cosas, pero no tocan el tema de muchas veces que es la raíz de los padecimientos que están asociados, ¿no? Colitis, gastritis, todos los que nos has mencionado, ¿no? Entonces, llega un punto en el que de verdad nadie toca el tema de la obesidad y no hay manera de que el paciente haga conciencia del tratamiento. Me parece súper importante, doctora Vargas, este punto, ¿no? O sea, el punto de quién lo trata, cómo lo abordas, cómo el paciente hace conciencia solo, ¿no? Sí, que evidentemente no lo han hecho. Entonces, ¿cómo ayudamos sin invadirlo? Sí, fíjate que esto es uno de las causas por las cuales pues se ha hecho, pienso yo que se ha hecho tan prevalente porque precisamente no lo hemos abordado de manera adecuada, ¿no? Probablemente si ya lo hubiéramos hecho
tiempo antes no hubiéramos llegado a desarrollar este problema tan fuerte que tenemos en nuestro país, por lo menos a nivel mundial, o sea, es a nivel mundial en realidad, pero bueno, sobre todo en nuestro país. Y lo que pasa, mírame, es que, bueno, tú como psicóloga no me vas a dejar mentir, ¿no? Lo que ocurre es que ponerle este contexto emocional al problema de la obesidad, creo que ha sido muy dañino, o sea, y ahora fíjate que cuando te escuchaba decirlo, y yo pensaba en la respuesta en decirte esto del, del de este concepto como emocional que le ponemos a la, o carga emocional que le ponemos a la enfermedad, que la vuelve casi un tabú, ¿no? Es como dices tú, o sea, no hablen de la obesidad porque es un tema delicado. Es tan absurdo como lo que ocurría, por ejemplo, en algún momento con la anticoncepción, ahora pienso, ¿no? O sea, que no, ¿en cuánto tiempo no se quiso hablar del manejo de la anticoncepción? Y entonces era preferible que hubiera tantos pues embarazos no deseados, o aún ahora ocurra eso. Entonces, yo, y uno de los mensajes importantes que le doy cuando doy pláticas a otros médicos, cuando doy clases, porque pues tengo contacto con chicos que apenas están preparando en la carrera de medicina, justamente les digo que el tema de obesidad es algo que se tiene que abordar primero profesionalmente, ¿no? O sea, hay que ser muy claros y objetivos al hablar de la obesidad, porque la manera de transmitirlo, y lo entiendo de los pacientes, si nosotros no se lo transmitimos de esa manera, pues también como paciente es difícil aceptarlo, ¿no? Entonces, eso es, o sea, hacer como mucho hincapié en esta parte de cómo abordamos la parte de la obesidad. Ahora, sí, dime. Y no digo, y también como paciente hacer conciencia de esto, doctora, porque, a ver, uno mismo sabe, a mí ahora que hablabas, no, yo me acordé de hace como 15 años, yo vivía en Cancún, viví 10 años allá y tenía 25 kilos más que ahora, ¿no? Entonces yo cada que venía a Puebla, yo soy de la ciudad de Puebla, a visitar a mi familia, yo les decía que me sentía mal y que me sentía incómoda, y entonces mi familia, en este afán de dar amor, ¿no? No, estás bien, te ves bien bonita, estás bien sana, estás bien saludable. Y yo de verdad me creía que estaba saludable. Obviamente yo sabía que estaba mal, me cansaba mucho, seguía corriendo y haciendo ejercicio como si pudiera, y evidentemente tuve una lesión en la columna y una extensión discal que terminó en una cirugía que me tuvo casi un año parada, ¿no? Entonces, muchas veces el hacer conciencia nos lleva a terminar de una manera, pues, físicamente ya con algún daño. El mío, afortunadamente, salió de mi cirugía y afortunadamente me pude recuperar y obviamente tengo la conciencia de cuidado. Muchas veces ya no, ¿no? Muchas veces ya tienes diabetes, muchas veces ya eres hipertenso, muchas veces lo puedes controlar rectificando tu alimentación, pero muchas veces ya no, ¿no? Una vez leí una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el problema es que todos creemos que tenemos tiempo. Ajá. Y entonces dejas para mañana y crees que siempre hay un mañana y pues no siempre, ¿no? Sí, justamente esto, el problema es que ya una vez que se desarrollan las complicaciones crónicas, que son diabetes, que es hipertensión, que es daño cardiovascular, etcétera, sí se puede tener regresión de algunas o mejoría en el control, ¿no? O sea, específicamente, por ejemplo, de la diabetes podemos tener, y de la hipertensión podemos tener muy buen control. Sin embargo, obviamente ya también el cuerpo pues sintió lo que es esos cambios en el metabolismo y ya empieza a haber un daño, ¿no? Entonces, volviéndote un poquito a lo que te decía del contexto emocional, yo le digo a los pacientes, entonces, primero hay que hablar de la enfermedad como es que es una enfermedad, es que no es culpa del paciente y no es que sea descuidado, no es que tenga poca voluntad, no es, o sea, como quitar todo eso de la cabeza y decir, tengo esta enfermedad, no soy obeso, tengo esta enfermedad, no tengo la enfermedad de obesidad, y entonces así lo tratamos, ¿no? Creo que sí hace un cambio y también libera un poco al paciente de esa carga emocional tan importante. Exactamente. Oye, y ahora, digo, hablando un poco del tema de las responsabilidades y de hacer conciencia, yo sí te voy a decir, voy a confesar, digo, tú, endocrinóloga, doctora, pero seguro te ha pasado que estamos en confinamiento, que estamos encerrados, que estamos en Facebook y que ves 20,000 recetas, ¿no? El pastel de chocolate, pizza en casa, y entonces se nos da por lo que nunca, ¿no? La creatividad de ponernos a cocinar. Las noticias que en México estamos subiendo casi 7 kilos al mes desde que empezamos a estar
encerrados. Yo no sé si a ti te pasa, pero está pasando, ¿no? Está pasando la ansiedad, la depresión, el encierro, el aburrimiento. Híjole, todo esto está sumando a subir de peso, que termina siendo un riesgo más para el COVID, suma riesgos a COVID, ¿no? Exactamente, hay personas que igual ya estaban en el límite antes de empezar esto, pero como tú dices, o sea, el tener tanto tiempo, el estar en casa, el hacer estas compras de pánico y tener la alacena llena de cosas, ¿no? El estar todo el día, los que tienen hijos con los hijos, ¿no? Los que ya no están moviéndose en las calles como normalmente lo hacían, subiendo y bajando el edificio, por supuesto que está siendo un factor de riesgo para que los pacientes incrementen de peso. Y obviamente dices, a ver, en vez de estar cuidando esta parte para que en el momento en que me infecte, porque es muy probable que la gran mayoría de nosotros nos vamos a infectar, ¿no? Pero muchos no van a desarrollar complicaciones y es precisamente lo que tendremos que estar buscando, ¿no? Estar en el mejor estado de salud por si esto llega, no tengamos consecuencias, ¿no? Algo que se me olvidó mencionarte, discúlpame que te interrumpa, es que otra de las causas por las cuales los pacientes con obesidad son más propensos al problema de COVID, a tener complicaciones con problemas de COVID, es que tienen deficiencia de vitamina D, que la vitamina D está atrapada en la grasa en vez de estar en la sangre. Y la vitamina D tiene una función muy importante en el sistema inmune para protegernos de esos agresores como estos virus. Entonces, el problema también es esto, estamos en casa, no estamos recibiendo sol, luz del día, y entonces se están bajando más las concentraciones de vitamina D en sangre y entonces ahora estamos más propensos a infectarnos. Claro, y estamos eligiendo grupos alimenticios que no nos dan tanto, ¿no? Y que ese ya será otro tema que seguramente tocaremos en otro punto, pero es cierto, es muy cierto. Oye, doctora, te quería preguntar, si yo ya soy un paciente con obesidad o sobrepeso, estoy escuchando esta plática, o alguien me la cuenta, o alguien me la comparte, porque después la van a poder ver en la página y entonces pueden poderla escuchar o compartir con quien sepan que puede hacer un cambio en la conciencia. Por ahí uno de los comentarios decía, claro, es que nosotros lo normalizamos porque nuestro entorno lo hace normal, ¿no? Si ya soy un paciente que tiene obesidad, y quiero tomar conciencia y acción sobre esto, ¿puedo hacer algo? Sí, por supuesto que puedes. A ver, ahorita estamos, cuando expliqué cuál era el problema, todo se remite a la grasa, ¿no? La grasa te atrapa la vitamina D, la grasa te inflama, la grasa no te permite que tus pulmones se expandan, la grasa hace que tengas otras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente eliminar esa grasa, ¿no? Pero eliminar evidentemente la grasa de una manera saludable. Hay muchas maneras de bajar de peso, definitivamente, ¿no? O sea, hay dietas hipocalóricas, hay dietas bajas en carbohidratos, hay dietas bajas en grasa, hay dietas de ayunos, hay incluso la cirugía bariátrica, ¿no? Yo me decía el otro día un paciente, y si ahorita mejor de una vez me meto a la cirugía bariátrica, pues ¿qué crees? Que no es el mejor camino, porque la pérdida de peso que tienen regularmente con la cirugía bariátrica no es la que estamos buscando. Entonces, sí es muy importante elegir, o sea, sí tomar conciencia, si soy una persona con diabetes, ¿qué tengo que hacer? Cuidar mi peso, definitivamente no es un momento para ganar peso, uno. Dos, cuidar mis niveles de glucosa, ¿no? Tercero, monitorear la glucosa y mantenerme en contacto con mi médico, no es de ahorita estamos en confinamiento, pues ya después a ver qué pasa, ¿no? Ya iré a consulta cuando regresemos. No, ahorita es el momento de estar justo mucho en comunicación con sus médicos para ver cómo está variando sus niveles de glucosa, sus niveles de presión arterial, ¿no? Y tomar justamente la decisión de empezar un tratamiento para la reducción de peso, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Es mejorar las condiciones por si nos enfermamos. Claro, y digo, recordando y retomando el título de esta plática, tiene que ver con cómo ayudarle al cuerpo, es como más sencillo, ayudarle al cuerpo a disminuir los riesgos de complicaciones en caso de adquirir COVID. Y esto es claro, ¿no? O sea, se resume bien fácil. Estamos lejos de ayudándonos a evitar el virus. Si nos cuidamos, estamos en confinamiento, usamos el cubreboca, usamos gel antibacterial, pero estamos haciendo todas las recetas de todos lados. Entonces, esto, por otra parte, pues no lo hace, ¿no? Desde adentro no estamos ayudando al cuerpo a cuidarnos. Yo te quiero preguntar, doctora, como un poco recapitulando. La buena noticia entonces es que sí podemos eliminar la lipotoxicidad del cuerpo
a mayor cantidad de pérdida en menor tiempo. Esto para mí es importante que se sepa, ¿no? Que sí podemos perder mucho en poco tiempo. Y quiero saber, en tu experiencia, cómo es que lo manejas, cómo lo tratas. Pues en realidad lo que yo siempre recomiendo a los pacientes justamente es optar por un sistema de tratamiento, uno que se adecue obviamente a sus problemas actuales, ¿no? O sea, siempre requiere tener una valoración por un médico o por alguien que hace nutrición clínica que se dedica justamente a esto, ¿no? Nunca empezar un tratamiento porque me dijeron que le funcionó a alguna persona. Eso definitivamente, por favor, no lo hagan. Seguramente lo han hecho en algún momento, pero es el peor camino para empezar, ¿no? Entonces, si ya van a hacer algo, entonces yo les digo, pues la verdad es que es tomar una decisión, ¿no? Y hacerlo realmente bien. Entonces, busquen primero ayuda profesional, eso es lo que yo les recomendaría, y lo que yo les recomendaría también es buscar un tratamiento en el cual se cuide la reducción de la grasa corporal y el mantenimiento de la masa muscular, porque esto tiene que ver con la composición corporal que tiene que ver con nuestra salud. O sea, el que tengamos una composición corporal sana, ¿y qué es eso? Una adecuada cantidad de músculo, una adecuada cantidad de grasa, una adecuada cantidad de densidad ósea. Esa es la composición corporal, ¿no? Y de agua. Entonces, un tratamiento que esté enfocado en perder grasa y mantener la masa muscular. Por eso es que este tipo de sistemas en el cual utilizan diferentes tipos de dieta en diferentes momentos y que además les dice después qué van a hacer en la vida de ahora en adelante, ¿no? Porque muchas veces el problema es que hacen una dieta, la acaban o dejan de tomar un medicamento que utilizaron como tratamiento para obesidad y ya no saben qué hacer. ¿Y qué pasa? Que recuperan el peso. Eso es algo que te quiero preguntar. Muchos de los que somos pacientes, que hemos pasado por el tema por la lucha de perder peso, pasa que nos desesperamos, ¿no? O sea, empezamos una dieta con todas las ganas, empezamos a tener actividad física, hacemos cambios y perdemos, si bien nos va 4 kilos en un mes. Estamos hablando de que esta plática habla mucho de poner acción inmediata para ayudarle al cuerpo a disminuir las complicaciones en caso de que de que tengamos COVID. Entonces, ¿cómo hago yo paciente obeso o con sobrepeso para en este mes, 2 meses, no sabemos cuándo va a terminar, pero digo, finalmente no va a eliminarse de la noche a la mañana por completo el riesgo? ¿Cómo hago sería en un año que perdería o estaría en mi normopeso o en un peso saludable? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo puede ser de manera efectiva el resultado de la pérdida de peso? Obviamente bajo prescripción o supervisión, obviamente médica, ¿no? Pero ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo lo haces? Pues yo lo que hago justamente es utilizar, a ver, desde hace muchos años la dieta cetogénica ha sido descrita como una de las maneras más eficaces para una reducción de peso controlada y en corto tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer esto con mis pacientes por varias razones. Uno, veo resultados prontos, que esto es importante para mí y para el paciente. O sea, los pacientes llegan a la consulta hartos de que han hecho 1000 y un tratamientos, que no logran bajar de peso, que lo hacen porque los van a operar de la columna y no pueden hacerlo en un año. Necesitan mejorar en 2 meses porque ya no pueden caminar adecuadamente o la rodilla. Entonces, los resultados, uno, son prontos, ¿no? Y eso el paciente lo necesita y ustedes que están escuchando, ¿no? O sea, es frustrante un tratamiento en el que en un mes, lograste bajar 1 kilo, perfecto. A nadie motiva eso, ¿no? Uno. Después, se basa en la pérdida de grasa corporal justamente, ¿no? La cetosis, justamente, o sea, las dietas cetogénicas lo que hacen es inducir al paciente que haga cetosis y lo que hace es utilizar la grasa como fuente de energía, ¿no? Por otra parte. Y por tercero es que justo mantiene la cantidad de masa muscular. Lo que hago es justamente hacer dietas cetogénicas con reemplazo de alimentos, que esto me asegura que el paciente está consumiendo la cantidad de proteína que necesita para que no pierda masa muscular, ¿no? Y por después, eso, que es un momento para que baje de peso, entra un momento de estabilización, ¿ok? Y después un momento de mantenimiento, que eso me hace mucho más probable, a ver, no me asegura, porque voy a decir, me asegura, no, depende de que el paciente se mantenga en ese mantenimiento, evidentemente, ¿no? Pero me hace mucho más probable que no recupere el peso que con cualquier otro tipo de tratamientos. ¿Okay? Oye, doctora, y digo, me llega a la cabeza, tú me dices cetosis y me viene a la cabeza
miles de grupos que veo en Facebook de dieta keto o pan keto. ¿Es lo mismo? ¿Tiene que ver? Es el concepto, o sea, la cetosis o la dieta cetogénica es el tratamiento bien prescrito, ¿no? Con una valoración inicial, con un seguimiento médico. ¿A qué me refiero a valoración inicial? Necesito saber si tú eres una candidata para este tipo de tratamientos. ¿Y cómo lo sé? Con estudios de laboratorio, ¿no? Entonces, saber primero si eres candidata, luego dar un seguimiento médico, dar suplementaciones básico, dar suplementación durante la dieta cetogénica, ¿no? Y después este programa de salida para que justo el paciente no recupera el peso. Lo que hizo Keto es tomar estos conceptos que están muy claros y que hay mucha literatura médica que dice, y desde hace muchos años que está comprobado que funciona, tomar el concepto y hacerlo como casero. Eso es lo que han hecho con Keto, ¿no? Es de... Y hay pacientes, doctora, que llegan y que te dicen, hola, quiero un keto, ¿me lo vendes? Y a mí me da mucha risa, pero de veras pasa. O sea, pasa, ¿Sí? es tan viral este tipo de manejo que nosotros como pacientes creemos que es algo que podemos tener. No es así, ¿cierto? No, claro, es que tienes mucha razón, ¿no? O sea, lo que hicieron es como todo este concepto, que el concepto es bajar los carbohidratos, ¿no? Y poner proteína en la dieta. Entonces, todo lo que hagan con alimentos parecido a eso, creen que es hacer dieta cetogénica y por supuesto que no. Y peor aún, hay productos que dicen que tienen cetonas. A ver, nada más, no los quiero aburrir con esto, pero les quiero explicar justamente qué pasa. O sea, ¿qué son las cetonas o qué son la cetosis? La cetosis es justamente estimular a nuestro cuerpo a que utilice la grasa como fuente de energía, ¿ok? Sí. Y esto lo hacemos mediante una combinación de alimentos. Normalmente nuestra forma de obtener energía es con la glucosa que viene de los carbohidratos. Así funciona nuestro cuerpo siempre y está muy tranquilo funcionando así. Si nosotros le quitamos el azúcar o los carbohidratos al metabolismo, lo que hacemos es que el cuerpo busca otra manera de obtener energía. Y entonces, ¿de dónde la va a obtener? De la grasa, ¿ok? Pero el problema es que si nosotros no damos la suficiente proteína y la calidad de la proteína necesaria, en vez de obtener la energía de la grasa, la va a obtener del músculo. Y lo que pasa mucho con estos pacientes que hacen este tipo de tratamientos o de dietas keto es que están perdiendo masa muscular y un poco de grasa. Y pierden peso total, pero es que lo que están perdiendo... Pero no sabemos cómo lo están perdiendo, ¿no? Exactamente, y por eso no se sienten tan bien como un paciente que hace una dieta cetogénica como tal. Y te digo, entonces las cetonas, o sea, provienen de la grasa que se está rompiendo, ¿ok? Cuando se rompe una célula de grasa, libera ácidos grasos y el hígado se encarga de convertirlos en cetonas, ¿no? Y estas cetonas son las que nos están dando energía. Si ustedes no me dejaran mentir... Es un tema del metabolismo, no hay manera de que yo llegue y me diga, ¿me da porfa unas cetonas? No, ¿no? La tiene que fabricar mi cuerpo, no hay manera de que se la dé. Exactamente, es una incongruencia. El corazón, yo ya había comprado. Tira tus cetonas de frambuesa porque no sirve. Ay, no, a ver, te voy a decir, lo que pasa es que es una incongruencia. Si lo que estoy buscando es que mi cuerpo obtenga esas cetonas de la grasa para que yo esté rompiendo grasa, ¿para qué le voy a dar cetonas externas? Lo que voy a hacer es que el cuerpo diga, ay no, ya hay muchas cetonas, ya dejo mi grasa tranquila. Sirven para otros motivos que no tienen nada que ver con esto, para deportistas de alto rendimiento para dar energía y no dar mucha azúcar, etcétera. Entonces, este caso es súper común que lleguen a la consulta diciendo, yo estoy haciendo keto porque me estoy tomando mis cetonas y como poquitos carbohidratos en la dieta. Eso no es hacer una dieta cetogénica definitivamente. Oye, doctora, y hablando de esto, ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, la dieta cetogénica y una hipocalórica? Yo te decía, ¿no? O sea, ahorita en la etapa de confinamiento, a lo mejor pasa mucho, y mis médicos me han dicho, como todos saben, yo trabajo con médicos, y me dicen, Miriam, es que los pacientes no se quieren poner a dieta ahorita, que porque están encerrados, que porque la depresión que es más difícil que en su casa, pero yo les recuerdo a mis doctores cuando me dicen esto que, oye, ¿te acuerdas que hace unos meses te decían que no la podían hacer porque tenían mucha vida social, porque tenían muchas comidas, porque no podían, porque los eventos, porque entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sí empezar esta dieta y no una hipocalórica habitual o cualquier otro tipo de régimen alimenticio?
Pues primero por los prontos resultados. Si estamos diciendo que ahora mismo estamos buscando mejorar nuestras condiciones de salud por si nos infectamos con el virus, pues evidentemente no es algo de lo que quiero tener resultado en 6 meses o en un año, ¿no? O sea, quiero tener un resultado pronto. Y otra En es números, que... doctora, si lo aterrizáramos en números, un aproximado en O kilos. sea, ¿de cuánto puede bajar de peso un paciente en Sí, una dieta cetogénica contra un una hipocalórica? aproximado, no es exacto, no todos los pacientes trabajan igual, lo sabemos, pero más o menos para que lo podamos entender. Sí, normalmente los pacientes en una dieta hipocalórica, si la hacen muy bien, pueden llegar a bajar 4 kilos al mes, ¿no? Si no la hacen tan bien, se quedan en 3 kilos o incluso 2,5. Un paciente que hace una dieta cetogénica puede bajar entre 7 y hasta 11 kilos, dependiendo del grado de obesidad que tengan. Entonces, imagínense, siempre se habla, bueno, o sea, en la cuestión médica, de que si logramos que una persona baje el 10% de su peso corporal, ya mejoramos muchísimo sus condiciones de salud. Claro, Si estás bajando 10 kilos, probablemente ya fue el 10% que necesitabas bajar. No has llegado a tu peso, por supuesto, pero por lo menos, o sea, si tienes 30 kilos más, pero por lo menos ya mejoraste mucho tus condiciones de salud. Si alguien solo tiene que bajar 10 kilos, en un mes lo logra y luego nada más nos centramos en la estabilización de la pérdida y en el mantenimiento. claro, ahora que dices esto, digo, gráficamente se me viene a la cabeza la gráfica que nos pusiste al inicio. O sea, si vamos disminuyendo el grado de obesidad, vamos disminuyendo todos esos riesgos que tú nos estabas presentando en esta gráfica. Si la leemos de derecha a izquierda, podría cambiar, ¿no? Podemos cambiar también nuestro estado de salud con esta acción, ¿no? Claro, totalmente, Oye, totalmente. doctora, pues yo quisiera preguntarte un mundo de cosas más. Concluyendo, quiero que retomemos, ¿no? Con tantas opciones que existen actualmente diseñadas para la obesidad, que lo sabemos, debemos tratarnos de manera, lo primero que yo entiendo es que nos tenemos que tratar de manera segura y profesional. O sea, llevados por un médico que tenga experiencia en nutrición, obviamente, y en pacientes con obesidad y sobrepeso, o con un nutriólogo, obviamente, con un tratamiento de preferencia multidisciplinar, ¿no? Un poco el apoyo psicológico y más en estos tiempos es muy importante, y con un tratamiento que nos ayude a perder peso de manera saludable y efectiva. No es un tema de moda en este momento, ¿no? No es solo estética, no es gusto, ahora sí, en este momento no es un tema de gusto, ¿no? La obesidad es una enfermedad crónica y hay que tratarla como tal. ¿Cierto, doctora? Es correcto, sí, Oye, definitivamente. doctora, y yo sé que New Penta tiene varias opciones para el paciente con sobrepeso y obesidad. Están súper focalizados completamente en la salud, comprometidos con la salud en México. Nos tienen ahora una buena noticia. Platícanos un poquito. Pues sí, justamente, pues siguiendo este compromiso que tenemos con la salud de los pacientes, lo que tenemos es una campaña que se llama Salvando Vidas, en la cual New Penta, junto con los médicos que prescriben este tipo de tratamiento, están haciendo un esfuerzo y justamente lo que están haciendo es dar una aportación, una fuerte aportación para los pacientes que quieran empezar el tratamiento, que necesiten empezar el tratamiento en este momento, ¿no? Sabemos que es un momento complicado en muchos sentidos, ¿no? Hablas de la cuestión psicológica, por supuesto que es complicado, la cuestión económica, estamos en una cuestión, en un momento de incertidumbre y por eso es que New Penta hace esta aportación, ¿no? Entonces, todos los pacientes que estén conectados en este live pueden y que quieran empezar el tratamiento, pueden ponerse en contacto con nosotros, ya sea por este medio o por un mensaje de WhatsApp o con el médico que ya les prescribe este tratamiento y ya les explicará de qué se trata, ¿no? Pero pues es una bastante buena noticia porque es un apoyo bastante importante. Claro, súper importante y es cierto y un poco muy buena noticia y sobre todo para todos. Si tú eres paciente, si lo habías estado pensando, si por algo llegaste a este live, probablemente te invitó tu médico, probablemente alguien te mandó a esta liga, lo viste en la página y lo habías estado pensando, sí es momento para que tomes acción, para que hagas conciencia del cambio, para que ahora apoyados por New Penta, pues tenemos mayores y mejores opciones. Puedes dejarnos un mensaje con New Penta. Acércate a tu médico prescriptor de New Penta, él te puede dar más información sobre esto. Y pues es momento de ponerle play a este cambio, tómalo, de verdad, tienes ahora
ya quitamos la parte de la vida social, ¿no? Ya no es que tengo mucha actividad social. Y ahora también vamos a quitar la parte de un poco el tema económico, ¿no? La aportación de New Penta es una aportación bien importante para que el paciente de verdad salga lo antes posible del riesgo, del rango de riesgo de complicaciones con COVID. Doctora, sé que vamos a estar teniendo muchos lives ahora, queremos tener mucho acercamiento con los pacientes, queremos que nos hagan preguntas, queremos que nos pidan temas que tienen o duda o que conocen o que quieren saber a nivel médico. Les recuerdo, la doctora Miriam Vargas es endocrinóloga y la verdad es que es la mejor, ¿no? Entonces, podemos estar apoyando a los pacientes. ¿Cuál es nuestro próximo live? La próxima semana vamos a hablar continuando un poco con esto, porque evidentemente hablar de diabetes es un tema muy amplio y sabemos que la cantidad de personas con diabetes, prediabetes o riesgo de diabetes en nuestro país pues es muy, muy alta. Y queremos hablarles de un tema pues también que en los últimos años se ha vuelto pues bastante estudiado, porque es también una muy buena noticia para los pacientes que están desarrollando diabetes tipo 2. Claro. La conferencia se llama Diabetes tipo 2, una enfermedad potencialmente reversible. Y esto a mí me encanta, es un tema que me apasiona porque le doy completamente un panorama diferente al paciente que acabo de diagnosticar, lo que es muy diferente a lo que antes podía hacer. O sea, cuando antes podía diagnosticar a un paciente con diabetes, pues finalmente era una noticia fuerte y decir, pues es lo que hay y bueno, estas son tus opciones de tratamiento. Hoy les puedo decir que tienen la posibilidad de revertir la enfermedad y eso me llena a mí de emoción y por supuesto me encanta poder darles esta noticia a los pacientes. Entonces ya les platicaremos en el próximo live, es el jueves 19, ¿no? Me parece, nada más déjenme revisar la fecha, sí, jueves 21, perdón. Jueves 21, doctora. Jueves 21, igual a las 6 de la tarde. Oye, doctora, me encanta todo esto y los temas que estamos tocando y lo que nos estás platicando y lo que vamos a platicar, porque seguro que los pacientes todo el público nos va a escribir mucho y nos van a pedir y vamos a tener más opciones. Pero me encanta el hecho de saber y hacer conciencia en el paciente que se conecta de que él es su propio salvavidas, ¿no? Que nadie más lo va a hacer por ti. O sea, esto es importante que lo sepamos. La decisión la tomas tú. Yo siempre les digo, lo que entra a tu boca solamente lo eliges tú. No importa dónde estés ni la situación que estás viviendo, al final la decisión es tuya. Y este es un buen momento, ¿no? Estoy segura que el hecho de tomar acción sobre tu salud y tener conciencia de que lo estás haciendo para estar mejor y para disminuir riesgos, no solo de COVID, de todos los que nos acabas de presentar, es que eso ya anímicamente estoy muy segura que te va a hacer sentir mucho mejor que no estar haciendo nada con la conciencia de que tienes riesgos. Quiero leerte algunos de los comentarios, doctora, solo algunos. Sí. Dice Yesenia, cuando estoy en proceso de baja de peso, ¿soy más propensa a poder ser receptora del virus? Fíjate que es un mito, ¿no? Que también se está propagando mucho. Sí, bueno, a ver, Yesenia, la verdad es que yo preguntaría en qué tipo de proceso de pérdida de peso hay. Justamente acerca de la dieta cetogénica se ha publicado estudios muy importantes a nivel mundial que hablan que la dieta cetogénica suprime esa respuesta inflamatoria inicial que tienen los pacientes con obesidad, por lo cual no tendrían estas consecuencias tan importantes cuando los pacientes se infectan. Y que además la dieta cetogénica actúa como un antioxidante celular que proteja a las células de que no se dañen durante el tiempo en que el paciente está en el proceso cetogénico. Entonces, depende del tipo de pérdida de peso que estás teniendo. Siempre y cuando sea una pérdida de peso saludable, suplementada, etcétera, claro que no eres propensa, ¿no? Que era lo que nos explicabas, ¿no? O sea, una cetosis bien llevada con la micronutrición, con la vitamina D, con el aporte de proteína de la mejor calidad, como es en el caso de New Penta. Ahí estamos seguros, ¿no? En otros sentidos, pues seguramente tu médico te puede asesorar muchísimo mejor. Yesenia misma nos hace el comentario de que cuando un paciente, es muy cierto, cuando uno como paciente no te das cuenta qué tan obeso estás, porque tu entorno te normaliza lo gordo y como siempre ha sido así, así será siempre, ¿no? Esto es un comentario que me llama la atención. Armando Correa dice, esto que comenta Jess, pues la sociedad está tan acostumbrada y asimismo autollamarse gordito feliz,
y que en este caso es más amor propio que salud. Terminan convencidos de que esto es correcto. Y yo estoy súper de acuerdo con Armando. Además, doctora, ¿estás de acuerdo conmigo del tema de sí, siempre, ¿no? De acéptate y acéptate como eres y han cambiado la responsabilidad por amor propio, ¿no? Es correcto, sí. Creo que aquí hay una pregunta, Miriam, que dice Sof Maquiavelo, Sí. un paciente con obesidad moderada, pero con ciertos problemas de tiroides, ya sea o hipertiroidismo, ¿cómo puede balancear su alimentación para prevenir la complicación de COVID? La verdad es que los pacientes con problemas de tiroides, siempre y cuando estén regulados, y aquí les voy a romper un mito que todos los pacientes me odian porque se los rompo cuando se los digo en la consulta, es que ya no tienen un problema del metabolismo, o sea, no es el hipotiroidismo la causa de que incrementen peso. Entonces, si su perfil tiroideo está en rangos perfectamente normales, su metabolismo no tiene nada en contra de que ustedes bajen de peso. Entonces, el tratamiento sería, 1, controlar el metabolismo de tiroideo, claro, y 2, sería tratar de reducir el porcentaje de grasa de la manera más eficaz o de la manera más segura que se pueda encontrar, ¿no? Hilda Jiménez pregunta, doctora, ¿se recomienda algún multivitamínico para las personas que tenemos obesidad para reforzar las defensas? Definitivamente, o sea, no es uno, ¿no? Es qué tendría que tener, qué componentes o qué vitaminas tiene que suplementarse un paciente con obesidad. Pues vitamina D seguro, es lo que les hablé, ¿no? La gran mayoría de los pacientes con obesidad tienen deficiencia de vitamina D, entonces seguro vitamina D. 2, mejorar la microbiota, que es lo que conocemos como flora intestinal, ¿no? Porque tiene también las bacterias que están en nuestro intestino, tienen que ver con que nosotros produzcamos de manera adecuada defensas, entonces dar un tratamiento con probióticos tendría que ser también un objetivo, tanto en los pacientes con obesidad como en los pacientes con diabetes. Ok. Mónica Bazán hace una pregunta, más bien un comentario que seguramente ya te lo respondimos, Mónica, ya platicamos de por qué la hipocalórica y por qué la cetogénica son tan distintas. Leti Caram, apenas empezó el tratamiento del sistema inmune, pero soy de la tercera edad. ¿Hay algo diferente en las reacciones? No, en realidad no. También los pacientes mayores de 60 a 65 años son más propensos a tener deficiencia de vitamina D y justo en esta etapa de la vida es cuando se presentan las complicaciones de tener deficiencia de vitamina D, porque pudiera parecer algo, no sé, no peligroso o no importante, pero lo que pasa es que la deficiencia de vitamina D causa que tengamos menor densidad de los huesos y otra que no tengamos una salud muscular adecuada. ¿Que esto a qué se va a traducir? Que a los pacientes o a las personas les cuesta trabajo moverse, ¿no? Son estos pacientes, otras personas que necesitan que les ayuden para levantarse de una silla, que les ayuden a subir las escaleras, que evidentemente son cosas que empiezan a deteriorar la calidad de vida. Entonces, en realidad, la suplementación debe ser exactamente igual. No se espera alguna diferente reacción y entiendo que también nos pregunta sobre el tratamiento cetogénico. En este caso, los pacientes de la tercera edad, generalmente lo que ocurre es que mejoran pues su estado de salud en general, ¿no? Mejoran los niveles de glucosa, mejoran los niveles de presión, incluso su cuerpo metabólicamente disminuye de edad, ¿no? Entonces, ya después tendremos tiempo vamos a hacer toda otra plática. Está súper interesante esto que nos dices, doctora, porque de repente lo creen, ¿eh? O sea, es de, no, porque yo ya estoy grande, entonces me va a bajar el azúcar con este tratamiento. Esto es súper común que nos lo digan, ¿no? O porque yo tengo otra enfermedad, ¿no? Asociada a la obesidad. Y entonces es importante que sepamos por qué sí, ¿no? Por qué sí y por qué sí hasta es beneficioso, ¿no? Hasta cierto punto. Hay algunas preguntas que en realidad hablan. Uno, el Doc Lam, con mucho gusto, doctor, si quieres regalarnos tu número de teléfono por inbox, y me pongo en contacto contigo para platicarte por qué Penta sí y cuál es la diferencia de otros laboratorios. Y para los pacientes que están preguntando cómo pueden obtener el tratamiento, incluyendo una paciente tuya, doctora, si eres paciente y te invitó tu doctor o ya tienes un doctor que prescribe Penta, te puedes contactar con tu doctor directamente y él te va a explicar cuál es
la aportación de Penta en salvando vidas, ¿no? Al igual que el equipo contigo terminando este live y te podemos dar un poco más de información. Doctora Miriam Vargas, endocrinóloga y directora médica de New Penta México. Les recuerdo, yo soy Miriam Micelo, gerente comercial de New Penta México. Les agradecemos mucho haber estado conectados y, doctora, nos vemos el próximo jueves para diabetes tipo 2, una enfermedad potencialmente reversible. Me parece un tema, va a estar muy bueno. Por favor, contáctenos, escríbanos, súmense a la campaña de Salvando Vidas, platíquensela a quien sepan que le puede ayudar, compártanle este live y compartan también el live para la próxima semana, que estoy segura, lo hablábamos la doctora y yo, si 7 de cada 10 mexicanos tenemos este problema, seguro conoces a alguien a quien le pueda hacer bien este tipo de información. Muchas gracias, doctora. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Buenas tardes y bueno, nos estaremos viendo por aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.